Pues yo Porque entiendo fue por así. dónde lo que Gabriel quiere decir, porque el Antiguo Testamento enseña a un Dios que amaba al pueblo de Israel, ¿entiendes? Y el Bueno. Nuevo Testamento enseña a un Dios que amaba a toda la humanidad. Exactamente. Completa. Por eso en el Nuevo Testamento usted no va a encontrar la palabra de Jehová. Cuando si tú lo lees como dice Gabriel, la Biblia, sin buscar algo espiritual, sin buscar la relación con Dios, tú vas a empezar a ver y dices, pero espera, esas tierras que Dios le prometió a Dios, eso estaba lleno de personas. ¿Por qué? Y el amor a esas personas, ¿entiendes? Cuando tú empiezas a buscarlo y no lo entiendes, si no lo buscas espiritualmente, tú no entiendes el amor de Dios en Santo, Aleluya. santo. Dios le bendiga. Amén. A cada uno de los oyentes del podcast, los del camino. Sí, gloria a Dios. Hacía ya 2 o 3 semanitas que no habíamos grabado, pero mira, es culpa de este. Es culpa de este. Nuestro hermano Víctor ha estado bien ocupado y no ha podido. Muchos compromisos. Ahora para verano es bien difícil. Pero gracias a Dios estamos aquí. Y yo aprovechando. Rompiendo la monotonía. Hay que aprovechar, es verdad, porque es tan poquito tiempo de caliente que hay que aprovechar. Eso yo estaba hablando con unos hermanos de la iglesia en el día de ayer. Nos vinimos para acá y a meternos a la piscina y eso. Y yo le estaba diciendo, yo me meto casi todos los días porque hay que aprovechar. Son 3 meses nada más. Mientras se pueda, pues tratar de aprovechar el verano. Y si vamos a trabajar para Dios, salir para las calles, hacer cultos afuera, hacer diferentes cosas, porque es poquito el tiempo que tenemos. Pero estamos aquí para traer otro de esos temas que nos encanta. Santo, tú eres mi Dios. Vamos a leer un texto bíblico y empezar con lo que es el tema del día de hoy. Santo. Dios les bendiga, amado hermano, amigo que nos está escuchando. Gloria a Dios. En la mañana, en la tarde, en la noche. En la tarde, en la noche, cuando usted tenga el tiempo. Somos más que agradecidos por eso. Dice Eclesiastés capítulo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí afuera, Señor, hablando de un tema, Señor, que trae muchas preguntas, pero tu palabra nos enseña, Señor, que todo se encuentra en esas letras escritas en esa Biblia, Señor. Te doy gracias por esa palabra, Señor. Te doy gracias por el conocimiento, mi Dios. Te pido que derrame, Señor, sabiduría, no solamente en nosotros, sino en cada uno de esos oyentes, Señor, que sé que van a poder alcanzar este tema del día de hoy, Señor. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema, Víctor? La realidad versus la verdad. Gloria a Dios. Y realmente he estado, ¿verdad?, analizando, pensando sobre este tema, porque aún en el año 2025 que estamos viviendo, y quizá usted se puede identificar como creyente, ¿verdad?, en que nosotros le queremos a un Dios poderoso, teniendo eso en nuestra mente, en nuestro corazón, a un Dios poderoso, a un Dios que va por encima de los problemas, de las pruebas, de todas las circunstancias que usted y yo podemos vivir o enfrentar. Nuestro Dios es poderoso. Cuando leímos la palabra del Señor, en Eclesiastés capítulo 3, estamos hablando de los tiempos, pastor Gabriel, de los tiempos. Y la Biblia especifica bien claro que los tiempos son de Dios.
los tiempos son de Dios. En la Biblia hay un sinnúmero de citas bíblicas y especialmente la venida del Hijo del Hombre. Nadie conoce el tiempo ni los tiempos. Pero ¿qué es lo de nosotros? Lo de nosotros es el momento. Hay que aprovechar el momento en el tiempo de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos de la verdad, la realidad versus la verdad, la realidad es lo que usted y yo vivimos todos los días. Nuestra vida cotidiana, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras pruebas, lo que enfrentamos todos los días, esa es la realidad que vivimos. Lo que usted ve, lo que usted oye, lo que usted nos enfrenta, esa es la realidad. Pero el creyente como usted, como nosotros, aunque vivimos en una realidad constantemente, no debemos creer en esa realidad. Debemos creer en la verdad que se llama Cristo. Y esa es la lucha constantemente en la cual esta carne que no se quiere someter al Espíritu, pero al nosotros creer en Dios que es Espíritu, nos debemos de convertir en creyentes que le creemos a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad que nos hace libres. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo viene. ¿Cuál es la verdad? Que Dios es un Dios poderoso. ¿Cuál es la verdad? Que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todas esas promesas que son verdaderas no deben ser mayor de la realidad que usted y yo enfrentamos. Y todavía hay creyentes, discúlpeme, que se pregunta, Señor, ¿para qué yo estoy aquí? O se pregunta, no, es que todo es prueba, todo es situación, todo es el enemigo, todo es todo una negatividad. Cuando, mire, la verdad va por encima de la realidad. Sí, porque es que lo que pasa es que hay que explicar un poquito ahí, porque si alguien busca la palabra realidad, uno de los sinónimos te va a decir verdad. Sí, porque el estrecho o el camino es bien cortito. Exacto. O bien un poquito separado de lo que es la verdad en contra de la realidad. Pero, perdóname, hacer un interpretación. La realidad es todo lo que existe. Ajá. Pero nosotros, el creyente, la verdad es el punto espiritual del creyente. La realidad es lo que vemos. La verdad es lo que creemos. Por eso, porque Salomón, ¿verdad? Según la palabra de Dios nos enseña, el hombre más sabio del mundo, ajá, un día se para así y reconoce y dice verdaderamente que todo tiene un tiempo. Exacto. Exacto. Él, en ese momento él vio una verdad que es realidad. ¿Entiende? Cuando Salomón escribe ajá, el libro de Eclesiastés, lo escribió en su vejez. Posiblemente, sí, en lo que ya él había vivido. Y ¿sabe qué? Todo lo que, al fin y al cabo, esa vivencia de él se atrevió a decir, todo es vanidad. No hay nada debajo de la tierra, debajo de este sol, que no haya sido creado por Dios. O sea, pero en el término espiritual, él reconoce que Dios va por encima de todas las cosas que nosotros experimentamos esta realidad. Pero cuando hablamos de la realidad contra la verdad, y como dice Gabriel, que es un hilo bien finito, sí, porque sí, la realidad es lo que estamos viendo, y muchas veces lo que estamos viendo es la verdad, pero no necesaria, pero esto no es la verdad que nosotros nos debemos identificar. La verdad que usted y yo como creyentes que nos debemos identificar es que hay algo por encima o algo después de lo que usted y yo estamos viviendo. Es una vida eterna que no la vemos. Es una vida eterna que es la esperanza que no la vemos, pero la creemos que vamos a elegir. Es un Cristo, es un Jesús que simplemente sabemos de él a través de la Escritura, pero la verdad es que él vive. La verdad es que resucitó, sí, aunque yo no lo haya visto. Lo que pasa es que siempre nosotros vamos a hablar de la Biblia, y la Biblia nos enseña que Cristo es la verdad. Dijo, exacto, yo soy la verdad, la vida y el camino. Y el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Pero cada uno de los oyentes
entiende, cada uno de los oyentes que van a ver que no son cristianos, que no son cristianos, tienen su verdad. Sí, pero aquí estamos hablando de la verdad de Cristo. Por eso es que quiero traerla, ¿entiendes? Porque cuando yo lo oye, van a decir, no, pero es que mi verdad es, ¿entiendes? La verdad y la realidad son sinónimos posiblemente, ¿verdad? Lo importante es que podamos separar, ¿verdad? Como estaba hablando el hermano Víctor, lo que es verdad o la verdad espiritual que enseña Cristo en contra o versus la realidad de las cosas, ¿verdad? Porque nosotros humanamente vemos las cosas que tienen que ser lógicas. Exacto, para que sean verdad o sean realidad, ¿verdad? Esa verdad que está ahí es blanca, eso es lógico porque lo estoy mirando. Sí, esa es la realidad. Esa es realidad, ¿verdad? Pero la verdad puede ser que sea negra, puede ser que sea gris, porque antes que fuera blanca posiblemente fue gris. Pero ¿entiendes? En el buscar la verdad. Estamos, lo que nosotros queremos transmitir, y esto es un chat cristiano, lo que queremos transmitirle, mi hermano, es que detrás de la realidad que usted vive hay una verdad más poderosa que se llama un ejemplo que yo estaba... Cristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Realmente se hace difícil. El hombre no quiere. El hombre no quiere. Exacto. ¿Entiendes? El hombre no quiere. Tú quieres estar en la verdad, tienes que amarlo. Y ya está. Ahí es donde queremos llegar. Otro ejemplo. A usted que le dice, ¿verdad? Usted es padre de familia. Siga viendo a tu hijo. Yo tengo una pregunta. Sí, viendo a tu hijo en una condición, en la realidad, en la droga, en el alcoholismo, en preso. La realidad es lo que estás viendo. Por detrás de esa realidad hay una verdad que Cristo lo puede liberar, que Cristo lo puede rescatar, Cristo puede hacer algo. O sea, yo lo veo como un pastor, tú lo ves como un criminal, tú lo ves como un prisionero, pero yo lo veo como un hijo de Dios. Porque sí, yo sé dónde he visto ese detalle. Exacto. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que vivir y creer en la verdad que se llama Cristo. ¿Sabes? La negatividad no puede coexistir en la mente de un creyente, no importando la realidad que se enfrente. Pero ahora yo... Dale. Yo preguntaría, para uno entender la verdad o pasar de la realidad a la verdad, no tendría que ser como hasta lo último de tu vida. No. ¿Verdad? Porque el apóstol, lo que está refiriéndose, hermano Víctor, es el apóstol Pablo. ¿Verdad? El apóstol Pablo, se me olvidó la carta, pero una de las cartas que él escribe, él le dice, yo creo que es a Gálatas, él le dice que Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Pero la realidad es que par de años antes estaban matando cristianos. Exactamente, pero él creyó en eso. Pero la verdad es que Dios lo había creado para que luego él fuera evangelista. Exactamente. Él se lo dijo también, creo que a Timoteo. Seguro que Dios me escogió por fiel y justo, a pesar de que yo fui blasfemo y todo. Y esa es la verdad que él y esa es la verdad que usted le debe decirle a su hijo también. Sí, que pasó. Comprenderlo. Sí. No, y comprender. Por eso que sí, entiendo para uno comprender las cosas espirituales de la verdad. Maduro en el espíritu. Sí. Hay que ponerse maduro en el espíritu. Hay que hacerlo, mi hermano. Un principio creyente, mira, un creyente que esté empezando no tiene fe. ¿Entiendes? La fe es bien poca, es bien mínima. La fe es algo que tú vas obteniéndola poco a poco. ¿Entiendes? La fe no es algo que te llega y voy a creer en esto y tengo fe y voy a poner... ¿Qué dice la palabra? Que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Ajá. No lo vemos, ¿entiendes? Como tú estabas hablando ahorita, yo no veo a mis hijos ahora mismo. No lo ve, no es realidad. Sí, o no es verdad. Pero esto es lo que se le enseña. A esto, hermano, por eso es que queremos enseñarle. No espera que pase un lazo de tiempo a decir, todavía estoy en el... No, mire, usted no está en el proceso. Ya usted está... Ya llegó el momento. ¿Sabes? Hay gente, Señor, yo quiero que tú me bendigas. En serio, que tú crees que Dios te bendiga. Ya Dios te bendijo, chico. Ya Dios te pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Ya Dios lo hizo. Lo que pasa es que ese es otro tema. Poder entender. No, yo sé el dónde tú vienes, pero digo que lo de la bendición, para que ellos puedan entender, eso mira, ellos bendición
hablan de sobreabunda en la casa, ¿entiendes? De materiales, de cosas. Pero la mayoría de la gente más que está viendo, ¿entiendes? No, pero más que eso, miren, mi hermano, el punto realmente eso es lo que ellos están viendo. Sí. ¿Entiendes? realidad, Señor, bendíceme porque en la realidad porque le enseñaron eso. Sí. Porque le ha enseñado eso. Mira, la gente habla de proceso. Sí, porque es difícil aprenderlo, Víctor. Es que no es que lo aprenda, es que lo crean. Pero es que tienen que aprenderlo para poder creerlo. Es que esto no se trata de aprender, se trata de creer. La fe viene por el oír Sí, que el oír. pero eso es lo la que te estoy palabra de tratando Dios. de decir hace rato, que la fe, no, la fe tú la aprendes, la fe es poco a poco. La fe no llega la fe llega, sí, y va eso yo estaba creciendo, hablando, va creciendo por cosas que tú ves que Dios va haciendo sí, obra, en tu vida, obra. ¿entiendes? En la vida de los demás, ¿entiendes? Poco a poco tú vas viendo. Los otros días en uno de los podcasts yo lo había traído cuando Cristo dijo, ¿entiendes? Que íbamos a creer más por los milagros que por la palabra, y tú mismo me dijiste, no, pero eso fue una reprensión de Dios, ¿entiendes? Dios lo que estaba era regañándolo. Y es verdad, porque la verdad es que tenemos que creer en Cristo, no importando qué, pero la realidad es que poco a poco es que lo estamos aprendiendo. Pero usted va a aprender algo que ya lo habían aprendido antes. ¿Sabes? Yo creo, este es mi punto de vista. Esto sería para las primeras generaciones, para los que no sabían. Ahora usted y yo tenemos una Biblia. Ahora usted y yo tenemos una Biblia. Dale rewind. Tú dijiste que crees que si nosotros aprendemos algo que ya fue aprendido. No. A lo que yo me refiero es... las palabras que tú se tiró un trabalengua. Sí, porque los maestros son así, los maestros aprenden para enseñar. Déjame. Te lo iba a batear rápido. Déjame aclarar. Mire, nosotros aprendemos de lo que ya está escrito en la Biblia. Ok, o sea, si lo que está escrito en la Biblia para nosotros nos debe de servir de un aprendizaje y vivir de las experiencias que vivieron los apóstoles. No. Espérate, eso para mí no es realidad ni verdad. Déjame terminar. O sea, ya todo está plasmado en la Biblia. Ahora, todo está ahí. Lo que me resta a mí es creerlo. No. Ya está. Pero creer lo que dice la palabra. Yo lo creo, pero también yo creo que yo puedo tener una experiencia más apegada o más cerca a lo que es Dios que ellos. Pues seguro que sí. Porque estamos en el 2025. Pues seguro que sí. No estamos en la primera pues era. Por eso mismo. Yo no hace mucho, yo preguntaba y le decía a los caballeros, ¿cómo tú llegaste al Señor? ¿Por una experiencia o por la palabra o por el oír? O sea, hay personas que llegan al Evangelio porque chocaron con Cristo, pero hay otras que fue que le enseñaron y creyeron en la palabra del Señor. O sea, pero de igual de las dos formas, pues queremos velar el conocimiento, pero hay muchos ejemplos, muchos que nacen en un hogar cristiano, pues mira, tú le preguntas, ¿qué pasa? ¿Cómo tú vives? No, yo me crié en la iglesia, a mí me criaron en el Evangelio, pero hay otros que tuvieron que chocar con Cristo. Vámonos por ahí. No es verdad que Cristo no se apegó a ninguna religión. Eso es verdad, ¿verdad? No es realidad que la iglesia es religiosa. Eso nos preguntaríamos algunas veces. ¿Verdaderamente nosotros estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús o en la realidad estamos viviendo algo que nos enseñaron nuestros antepasados? Bueno, es una buena pregunta y yo te voy a contestar yo. Ajá. Yo salí de la tradición y salí de las costumbres y yo me guío por lo que dice la Biblia. El hombre me instruye y lo escucho, pero realmente la verdad está en la Biblia. Yo no sigo hombres, yo me someto a hombres, pero no sigo hombres. ¿Me estás entendiendo? Sí. Okay, ya está. La Biblia es mi guía. O sea, yo no me tengo que dejar llevar por lo que dice un hombre en un mensaje. Yo lo que me toca, amén. Lo que no es mío lo echo por un lado. Pero la fuente la Biblia se llama la Biblia. La mayoría de todo el tiempo. Hay cosas de los discípulos que nos los dejaron escritos para que no lo hiciéramos. Hay cosas que es para que lo practiquemos, pero hay cosas que para que no lo practiquemos. Y es la verdad. Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras.
Por eso es tan importante saber la narrativa de la Biblia. Por eso yo siempre enseño no la historia de la Biblia, sino el mensaje que hay dentro de la Biblia. Cada historia lleva un mensaje. Y ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros escudriñemos para beneficio de nosotros y podamos que ser no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Porque cuando tú me encuentras una historia, hay historias que se quedan en historia. Pero cuando buscamos, profundizamos, Señor, ¿cuál es la enseñanza que tú me quieres enseñar a mí a través de esa historia? Porque si la palabra del Señor es un mensaje, me toca a mí a través del Espíritu Santo discernir cuál es el mensaje que me va a ayudar a mí a entender de lo que está escrito. Pero sí, esto tiene una realidad. Ay, Gabriel, eso tiene una realidad. Eso tiene una realidad. No es 100% verdad. No, bueno, mira, cada historia, sí. Dios nos habla a nosotros de diferentes formas, de diferentes maneras. Y si nosotros tomamos ahora, estudiamos una historia, Dios en su amor omnipotente te habla a ti de una forma y me habla a mí de otra forma. Esa forma de estudio la creó un hombre. Buscarle la etimología, ¿verdad? Y los ejemplos bíblicos. Eso lo cogió un hombre, ¿verdad? Okay. Y lo hizo ciencia, lo hizo estudio. Y de ahí lo tomamos nosotros para estudiar y para traer un mensaje de las cosas. Pero eso no es la verdad. No, pero fíjate, te digo algo. ¿Entiendes? La verdad es que la Biblia enseña de que Dios le pide su hijo a Abraham, ¿verdad? Escucha esto. Dios le pide su hijo a Abraham. Esa es la realidad o la verdad. La historia, ¿verdad? Okay. Dios le pide el hijo. Abraham lo va a sacrificar. Okay. Cuando está a punto de sacrificarlo, aparece el ángel y dice que no lo haga porque ya Dios había visto que es un hombre de Dios, ¿verdad? Lo estoy así parafraseando, ¿verdad? Y uno dice, qué bonito. ¿Cuál es Pero la verdad es que Hebreo dice que Abraham iba a hacer eso porque él sabía que Dios lo podía resucitar. ¿Entiendes? ¿Y cuál es la enseñanza? Si yo leo en Génesis, yo digo, wow, terrible, este hombre tiene una fe terrible. No, es que ya Dios se lo había prometido. Pero, ¿y cuál es y él conocía a un Dios que no le iba a mentir. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esa historia? ¿Entiendes? Para beneficio de los otros, ¿cuál es el mensaje de esa historia? El mensaje de Génesis. No, el mensaje de la historia que tú dijiste. La historia completa. No, ¿cuál es el mensaje de la historia que acabaste de decir? Por eso que si Dios te lo dice, si Dios te lo dice, créelo porque así va a pasar. Entonces, el mensaje de esa historia significa que nuestra confianza y nuestra fe esté en Dios, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. No, debe estar en Dios. Debe estar en Dios. Exacto. Entonces, ese es un ejemplo. Que el 80 no está. Exacto. Pero ¿por qué no? Ahí está el ejemplo bíblico. Por entonces, eso, porque no le ha pasado a ellos. Sí, bueno, la realidad es que tiene que pasarle a ellos para que ellos lo crean. ¿Entiendes? Porque ese es el asunto. Nosotros hablamos de esa historia y esa historia quedó escrita en la Biblia. Pero cuando Abraham estaba pasando todas esas cosas, no estaba la Biblia. Está bien. Así que ya nosotros la tenemos. Porque nosotros la tenemos, está bien, nos ayuda. No es ventaja para nosotros. Que es ventaja para nosotros, pero no compara cuando tú tienes una relación con Dios y hay una experiencia tú con Él. Entonces me pregunto yo, ¿entiendes? ¿Por qué eso no ocurre? ¿Por qué entonces no eso ocurre? Eso lo ocurre. Lo que pasa es que nosotros tenemos, algunas veces la persona tiene este concepto que si no está en la Biblia va a ser antibíblico. ¿Entiendes? Eso es realidad, eso es la realidad de que... tiene que salir esa realidad de que si Dios... Y la verdad. ¿Verdad? Sí, eso es donde Gravi viene. ¿Entiendes? Es como, mira, es como yo tuve una experiencia en la cual en una ocasión Dios me habló con voz de mujer. Dios es mujer. Dios es espíritu.
La Biblia, en algún momento la Biblia dice que Dios habló en forma de mujer. No. ¿Por qué a mí me habló como mujer? Eso fueron lo que... Si yo digo eso, gente que me está escuchando va a decir, eso es antibíblico. Y la realidad de muchas personas es antibíblico. Lo que pasa es que va a ser difícil que digan que es antibíblico cuando nosotros creemos que Dios es un espíritu y que Dios puede venir de la forma que... Sí. Bueno, habló a través de una mula. Sí. Pero el asunto es que la Biblia dice que Jesucristo dijo que Dios es nuestro Padre. Sí. La Biblia siempre, en la Biblia tú vas a encontrar a Dios como masculino, no como femenino. Pero ahí es donde está el punto, donde ahí está el punto que mucha gente lo ve, pero hay que explicarlo porque pero mucha gente no, porque si yo lo explico después se va a convertir en testimonio. Pero mira esto, esa es mi experiencia y se acabó. Está bien, yo escuché la voz de Dios y yo entendí que yo escuché la voz femenina de Dios y yo entendí que ese era Dios. Mire, se acabó. Yo no tengo que testificar como... No, mira, la película de La Cabaña a mí me gusta, que es un libro, eso es un libro. Sí. Y ahí él lo enseña y Dios se presenta como una mujer. Como una mujer. Y él le dice, pero espera, yo creía que Dios era un hombre. Y él le dice, ¿cómo yo me voy a presentar con un hombre cuando un hombre te hizo daño cuando chiquito y un hombre te violó tu hijo? Muy bueno. ¿Entiendes? Yo me presento como el amor de una madre, porque la Biblia habla de que el amor de Dios se compara con, ¿entiendes? Lo compara con el amor de una madre por las características. Como la gallina cubre a sus polluelos, así está Dios cubriendo. ¿Entiendes? Ahí nada más con eso pues podemos ver que Dios te puede hablar como hombre o que te puede hablar como sea. Mire, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Habló a través de una mula. Pero la realidad es que muchos pueden decir que es antibíblico. Sí, porque mira, Dios no es la verdad. No, porque lo que sucede es está bueno eso, pastor. Mira, lo que sucede es que las veces que la Biblia nos enseña de que Dios habló, las expresiones es que es una voz fuerte, ¿verdad? Sí. Una voz como torrentes de río. Sí. ¿Entiendes? Siempre hay como que lo hace ver como algo masculino, como algo fuerte. ¿Entiendes? Si yo digo que Dios me habló con una voz femenina que es más liviana, más tranquila, más amorosa. No quiero decir más amorosa porque eso no es de esto, pero es más suave, más frágil. Y después tú vienes a coger el texto, que la mujer es como vaso más frágil. ¿Entiendes? Tú puedes llegar a la conclusión de que la voz de Dios es una voz masculina. Porque, escucha, con esto termino. Dale. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo, cuando tuvo la visión, Dios le habló con una voz hebrea y poderosa. Por las circunstancias. Y por el momento. Sí, por eso. Dios no mira. El momento era que él hablaba griego, porque el griego es que dominaba en esos tiempos. Pero la realidad es que era griega, pero la verdad fue que fue hebrea. Hebrea, porque él hablaba hebreo. Ajá. Y el griego también. Mire, yo digo que y uno latín. sabe, uno sabe cuando es Dios. Ajá. Y Dios se nos revela a nosotros de diferentes formas, de diferentes maneras, a través de un niño. ¿De qué? De un niño. Sí, yo sé que tengo problemas con eso. De un niño. Cuando lo que está leyendo mi hermano Gabriel. ¿Creo que eso es verdad o es una canción? No. Cuando estaba hablando el hermano Gabriel, que estaba hablando. Que Dios se revela como forma de un niño. No. ¿Cómo? Yo lo que digo es, Dios, el mensaje, no estoy hablando de la voz. Cuando Dios nos da un mensaje, Dios lo hace y usa a quien él tenga que usar. Usó una salsa ardiente en el desierto con Moisés, usó la mula con Balaam, trajo un mensaje. En el silbido apacible le habló a Elías, con una voz fuerte le habló a Pablo. ¿Sabe? Aquí lo importante no es el instrumento que use Dios para hablarnos o para comunicarnos. Aquí lo importante es que usted y yo
podamos identificar que ese es Dios. El Gabriel dijo, bueno, a mí se me reveló en forma de una mujer. Y tú entendiste amén. Yo escuché la voz fue una voz femenina. Y tú entendiste, amén. Que fue Dios. Amén. O sea, eso no es, aquí, no se puede tratar de buscar dudas, porque mire, algunas veces Dios nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras, y tú sabes cuándo es Dios. Tú sabes, porque hay cosas que nadie ya sabe más que Dios. A mí nunca se me olvida el testimonio de este hombre que no, me dijo, mira, hermano Víctor, yo no creía en Dios. Yo odiaba la iglesia, créemelo. Y él entró a una iglesia un domingo borracho porque le invitó un hijo de él. Y allí hubo un hombre que le dio algo a él, que él sabía que eso no lo sabía nadie. Y él dijo, tú me lo él me dice, hermano Víctor, yo entendí que era Dios porque esto era un secreto tan y tan guardado mío que no lo sabía nadie. Lo sabíamos que yo y Dios. Y aquel hombre dijo, tú hiciste esto y aquello. Y mira qué cosa. Y Dios se le reveló. O sea, que Dios a nosotros se nos revela de diferentes formas, de diferentes maneras. Y cada persona tiene una experiencia con Dios de acuerdo como Dios lo quiere hacer. O sea, ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, una de las cosas o un lenguaje más práctico para que nosotros podamos entender de la forma que trabaja Dios es que cuando vamos al Nuevo Testamento la Biblia lo identifica como padre, o sea, como padre es un hijo, el hijo, por eso era que Jesús decía el padre y él era el hijo, como el padre siempre cuidando a su hijo y el hijo siempre obedeciendo a su padre. ¿Por qué traigo esto? Porque es de la forma que actualmente nosotros lo estamos viendo actualmente. O sea, ese amor de padre a hijo, de hijo a padre. Para que nosotros entendiéramos, para que el ser humano entendiera cómo esto se relacionaba. Por eso que en el Nuevo Testamento usted encuentra esa forma de lenguaje, en la forma que usted y yo podamos identificarlo. Esa ahí es buena, porque la realidad es que cuando una persona que lea la Biblia no buscando lo espiritual y no buscando la redención, que para esto es la Biblia, ¿verdad? Para entender cosas espirituales y para la redención del hombre, lee el Antiguo Testamento, va a haber un Dios sangriento, y lee el Nuevo Testamento y va a haber un Dios amoroso, ¿verdad? Y justo. Esa es la realidad. La verdad que es el mismo Dios. Sí, es que el Antiguo Testamento se basa en la historia del pueblo de Dios, la historia, cómo se formó, cómo creció, cómo se desarrolló. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es más que eso. Sí, es más que eso, está bien. Y es un Dios que se revela a la humanidad por medio de los profetas. ¿Okay? Cuando vamos al Nuevo Testamento, estamos en la gracia de Dios, vemos al Cristo revelado, al Cristo que está ahí encarnado, haciendo milagros y proezas. O sea, pero en sí, el Antiguo Testamento se revela la historia de aquel pueblo que Dios escogió, de aquel pueblo que él llamó, de aquella promesa que le hizo a Abraham. Y vemos que el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo. Pues yo entiendo lo que Gravis quiere decir, porque el Antiguo Testamento enseña a un Dios que amaba al pueblo de Israel, ¿entiendes? Y el Nuevo Testamento enseña a un Dios que amaba a toda la humanidad. Exactamente. Completa. Por eso en el Nuevo Testamento usted no va a encontrar la palabra Jehová. Cuando si tú lo lees como dice Gravis en la Biblia, sin buscar algo espiritual, sin buscar la relación con Dios, tú vas a empezar a ver y dice, pero espera, esas tierras que Dios le prometió a Dios, estaba lleno de personas. ¿Por qué? Seguro. Y el amor a esas personas, ¿entiendes? Cuando tú empiezas a buscarlo y no lo entiendes, si no lo buscas espiritualmente, tú no entiendes el amor que no. Por eso que la Biblia no se puede leer secularmente. Por la Biblia, todos ellos eran familia. Como el concepto que nosotros tenemos como familia, ellos eran familia. Todo era familia, porque según la Biblia, Dios trajo un diluvio a la tierra, exterminó a toda la gente y lo que se quedó fue 4 hombres con 4 mujeres.
Esos 4 hombres eran hermanos todos se relacionaban unos a otros. Los edomitas, con las amonitas, con los moabitas. Llega a José y pues José se regó las 12 tribus y ahí fue donde está la división. No, pero digo, la humanidad no, la humanidad completa. Y de la descendencia de Set, pues que viene, ¿verdad? El pueblo de Israel. Pero de la descendencia de Can, vienen los que usted dijo, pastor, que estaban allí tranquilos, ya estaban seteados con sus familias y todo. Y el Antiguo Testamento nos dice que Dios, como Él creó los cielos y la tierra, y Él es soberano, Él dice lo que dice y se acabó. Dijo, pues mira, vayan allí porque esas tierras son de ustedes. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Hay que creerlo. Por eso, porque es la verdad. Pero la realidad, ¿entiendes? Es que cuando alguien lo lee que no tiene una vida espiritual, entonces, seguro, entonces mis amados hermanos y amigos que me escuchan, usted, para entender la Biblia, tiene que tener una mente espiritual. Más nada le digo. Si no tiene una mente espiritual, realmente va a ver la Biblia como un libro secular. Tiene que tener una mente espiritual. Tiene que tener una mente espiritual. La mayoría de las veces que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, tenemos que ver a Dios como un Dios soberano y entender lo que significa soberano. Soberano es que Él toma decisiones. Seguro que sí. Y siempre yo trato de enseñarle a la iglesia a nuevos creyentes que traten de aprender la vida de Cristo primero, ¿entiendes? Avisarlo para que vayan. Sí, para que cuando después vuelvan de nuevo para el Antiguo Testamento, ya tengan y conozcan a Cristo y sepan, ¿entiendes? Porque si no conocen a Cristo y leen la Biblia en el Nuevo Testamento. Sí, porque hay una historia en el libro en los evangelios, estoy casi seguro que es en Juan, pero en uno de los evangelios está la famosa esta historia de que Juan y Jacobo, el hermano, porque la gente no dejaba que Cristo predicara, quería orar para que descendiera fuego y los quemara. Los hermanos de por eso Juan y Jacobo, porque no dejaron a Cristo predicar, porque no dejaron a alguien hablar, ya esta gente querían matarlo. Cristo le dijo, pero ¿de qué espíritu usted es, hombre? Con calma. Pero eso no fue lo que hizo Elías en el Antiguo Testamento. Que la gente quería venir a hablar con él para que fuera donde el rey. Y Elías decía, si yo soy hijo de Dios, que descienda fuego del cielo y los queme. 150. Por eso que te digo. Para que crea, ¿entiendes? Para que tú dices que yo soy hijo de Dios, yo te voy a enseñar que yo soy hijo de Dios. A mí tú no me vas a llevar a una emboscada para que acá me mate, ¿entiendes? Porque ese es verdaderamente el caso. El caso, pero porque Elías sabía que acá quería matarlo, o quería meterlo preso, ¿verdad? Pero quería hacerle daño. Él se estaba protegiendo porque esa es la realidad de la vida. Nosotros como seres humanos vamos a buscar la sobrevivencia. Seguro, y a defendernos. Sobrevivir. Ya defendernos. Estaba dando un ejemplo ayer, ¿verdad? En el cual hay 2 personas y tú los dejas a esas 2 personas como 5 días sin comer. Pones un solo plato de comida, 100 a 1200 calorías, lo que necesita el hombre para sobrevivir ese día, nada más. Ponlo ahí, ni más ni menos. ¿Se lo dividirán? No. La realidad es que no se lo dividen. No, la verdad es que tienen que hacerlo. Sí, la verdad es que tienen que... Exacto. Exacto. Buen punto. Como nosotros como hombres nunca vamos a entender la verdad cuando Jesucristo, ¿verdad? En esa hermosa historia, cuando Tomás no sabía, Cristo le estaba hablando que él se iba, ¿verdad? De esta tierra a habitar a su hábitat verdadera, que es espiritual en el cielo, en su trono, como cordero, y le estaba diciendo a sus discípulos en versículo, capítulo 14 de Juan, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo decía que se tenía que ir, y Tomás le dice, pero ¿cómo vamos a saber el camino si tú no has mostrado el Padre? Porque la realidad es que ellos esperaban a un Padre como el del Antiguo Testamento,
Exacto. Como que le habían enseñado a ellos. Ellos esperaban que Cristo viniera a conquistar a los romanos. Cuando vamos a Juan capítulo 3, Jesús hizo una prueba bien sencilla, Juan capítulo 3. Y Jesús comienza, ¿verdad?, a traer un evangelio, unas palabras diferentes que llamaba la atención de todo aquel que lo veía. ¿Y qué pasa? La gente comenzó a seguirlo, porque en su ministerio, además de Jesús hablar palabras divinas, palabras que llamaban la atención, como entonces milagro, llegó aquel Nicodemo, y la Biblia dice que llegó de noche para entrevistarlo. Y él reconoce y le dice, sabemos que tú has venido del cielo, porque de Dios, porque las palabras que tú dices son palabras que no son de aquí. Sin embargo, Jesús le dice algo tan sencillo. Le dice, Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Nicodemo, como no tenía una mente espiritual, sino una mente secular, una mente carnal, no entendió el por qué Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y él dijo, pero ¿cómo será posible que yo así de viejo entre otra vez al vientre de mi madre? Y Jesús dijo, ay bendito, imagínate, si te estoy hablando cosas, o sea, tú no entiendes las cosas espirituales y no las entiendes. ¿Cómo te voy a hablar a ti de las cosas celestiales? O sea, y lamentablemente en el transcurso de esos 3 años los discípulos no pudieron entender el idioma o el lenguaje de Jesús. El mismo Tomás lo refleja aquí. Tanto que me has visto a mí, si has visto al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Todavía Tomás no había entendido eso. Y no solamente ese caso, hubo más casos. El caso de que tú acabas de decir, que va el fuego del cielo y lo consuma. Hay otro caso que... Y la verdad era que Jesús le quería traer una enseñanza, pero la realidad era que ellos no lo aceptaban, la enseñanza. En esos momentos ellos no lo aceptaban. No, es que Nicodemo nunca lo aceptó. Y los otros estábamos hablándolo, ¿entiendes? Tomás y de esto sí, porque ellos después, ¿entiendes? Después que ellos, sí, por eso, pero lo aprendieron, ¿entiendes? Lo aprendieron y según la Biblia nos enseña, ¿entiendes? Que porque la realidad que cuando ellos leían, según el apóstol Pablo, la realidad era que cuando ellos leían la Biblia, ellos tenían un velo puesto. ¿Entiendes? Que ellos no podían ver verdaderamente el propósito de Dios, sí, o la verdad. Y que, como habían sido enseñados así, es como un poquito arrogante algunas veces, se puede hasta decir. Es como, para tomar un ejemplo, y yo sé que a lo mejor se van a molestar, pero es como el puertorriqueño con otras nacionalidades. Como nosotros tenemos un seguro social, y eso se ve más en la cárcel, en la cárcel de Nueva York, se ve eso un poquito porque el puertorriqueño cae preso y no tiene que pasar por inmigración. Los cubanos, los dominicanos tienen que pasar por inmigración. So, siempre hay como que un choque. Porque ustedes son puertorriqueños. Sí, ¿entiendes? So, es como que ellos se creían mejores que los demás porque el Antiguo Testamento le había enseñado que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Exactamente. Y habían nacido y se habían criado con ese concepto. Y ahora Cristo viene a decirles, Dios no es solamente de ustedes, Dios es de todo aquel que... Y todavía hasta el día de hoy todavía siguen creyendo ese concepto. Bueno, muchos de ellos. Sí, muchos de ellos. La mayoría de ellos. Los que no han aceptado a Cristo. Sí, no, y la mayoría de ellos. Sí, los que no han aceptado a Cristo todavía siguen pensando así. Estas cosas. Pero la verdad y la realidad verdaderamente, ¿verdad? Para hacer verdaderamente que son sinónimos hasta un momento de la experiencia del hombre, que cuando dice hermano Víctor llega a esa espiritualidad y puede comprender de que hay una diferencia. Hay una diferencia. Y la diferencia es que Cristo murió en la cruz de Calvario y que cada palabra que hay en la Biblia la debemos de creer, entendiendo que esa palabra se va a cumplir en nuestra vida mientras la verdad se mantenga firme y yo mantengo mis ojos puestos de la realidad, aunque vivo en la realidad. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, estamos en este mundo. ¿Cómo es? ¿Cuál es la realidad? Que estamos en este mundo, pero ¿cuál es la verdad? Que no somos ya está.
¿Me está entendiendo mi punto? Y esto fue Jesús que lo dijo. La realidad es que somos de este mundo. Usted se ve, ¿verdad que sí? Pero la verdad es que no somos de aquí. No pertenecemos aquí. Mariel Lara dice que somos marcianos. No, fíjate esto, yo estaba escuchando una noticia, no sé si es verdad. O extraterrestre, ponlo como usted quiera ponerlo. No sé si es verdad o es mentira. No quote, se dice en inglés, no sé en español, pero como que no me cachen esto, sino que averigüe si puede. Que supuestamente unos científicos rusos, por 10 años, ellos trataron de coger a una persona y ponerle unos signos en la conciencia, en la mente del hombre. Y el hombre murió. Y esos signos se supone que le enseñaran a esos científicos dónde iban los pensamientos o la conciencia. Y supuestamente cuando el hombre muere, las computadoras detectan son unos números o algo así, ¿verdad? Los códigos, las líneas esas, los códigos, pero de momento, como fue supuestamente tan rápido, pues se borró. Pero como a la media hora o la hora, apareció la señal de nuevo en una galaxia. Por allá, que viene una de las últimas galaxias que el hombre que a través ha podido experimentar. Supuestamente los rusos científicos ya saben dónde va la alma. Yeah. Esto te tiene que acabar. La realidad es que el hombre está buscando dónde nosotros vamos después de esta vida. Pero tenemos que terminar, pero le damos gracias a cada uno de ustedes y te digo que la realidad es que los viles, la realidad es que todas las situaciones que estamos pasando en el mundo, ¿entiendes? Nos ahogan, nos molestan, nos tienen ajorados un poco, pero la verdad es que eso se acabará pronto, que Cristo vendrá a buscar su pueblo. Yo les aconsejo que busquen de Cristo. Si no conocen a Cristo, busquen de Cristo, denle una oportunidad, ¿entiendes? Hoy en día yo puedo decirle a la mayoría de los de la iglesia, yo le digo, mira, yo me arrepiento de no haberlo oído a mi papá a tiempo, que si yo le había hecho caso a mi papá de cuando él me presentaba a Cristo, yo no había pasado por tantas situaciones, por tantos momentos desagradables, porque no conocía a Cristo. Ahora que lo conozco, digo, yo perdí tiempo. Si sabía, lo había conocido, por lo menos dale la oportunidad a saber si en verdad te conviene o no te conviene. Dios te bendiga y hasta la próxima. Y que te conviene, te conviene. 100%, pero hay que darle la oportunidad para poder entenderlo. Dios le bendiga. Esa es la verdad.